Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre el repliegue bizantino en la Alta Edad Media, siglos 8 al 10. El Imperio Bizantino coincide con las dinastías imperiales Heráclida e Isáurica. La continuación del Imperio de Justiniano ratifica la herencia griega, a la vez que se viven repliegues territoriales por ataques de pueblos exteriores. El Imperio Bizantino vive una crisis política, religiosa, un retroceso territorial. Es una etapa de cambio importante hacia un imperio helénico, aunque sigue conservando el título romano. La organización del imperio se reorganiza con la actividad heráclida e isáurica. El gobernador o exarca tuvo plenos poderes, compartiendo poderes con el emperador. Es una especie de virrey. Hay dos provincias que crecen en importancia, los exarcados de Rávena y Cartago. En el año 610 se produce la sublevación del hijo exarca de Cartago, Heraclio, para conseguir el poder del Estado, y Heraclio logra derrocar al emperador Focas. Justiniano había promovido la reconquista, pero a su muerte se fueron perdiendo territorios progresivamente en Occidente. En cambio, en Oriente, los persas y musulmanes intentaban aprovechar cualquier oportunidad para debilitar al imperio bizantino. Con respecto al imperio persa en los últimos años, se habían solucionado los problemas de rivalidad tras el acuerdo de paz firmado por el emperador bizantino Mauricio. Mauricio fue asesinado por Focas, situación que aprovecharon los persas para atacar a Bizancio. El soberano persa Cosroes II invadió el imperio por la frontera mesopotámica, apoderándose de Antioquía en el año 611 y Jerusalén en el 614 fue saqueada. La reacción de Heraclio fue lenta pero eficaz. Con los fondos requisados a la iglesia y con un ejército en el que participaron numerosos monjes, dando así a su empresa el carácter de guerra santa contra Persia para recuperar los santos lugares, Heraclio recuperó las provincias perdidas y llegó a apoderarse de Ctesifonte, capital del imperio persa sasánida, en el 627. Estas victorias le dieron a Heraclio gran popularidad, pero muy pronto el peligro islámico amenazó a Bizancio. El nuevo emperador Justiniano II concentró su atención en los Balcanes, a donde trasladó eslavos de Asia Menor para reforzar las fronteras. Un golpe de Estado en 695 rompió con el equilibrio en Bizancio hasta el 717, año del ascenso al trono de León III, quien instauró la dinastía isáurica. El primer acto de gobierno de León III fue preparar la capital contra el sometimiento de los árabes, que hacía 6 meses tenían su flota y ejércitos frente a Constantinopla. La utilización del fuego griego, la crudeza del invierno, la aparición de una peste entre las filas islámicas y los ataques de los búlgaros contra los árabes determinaron que el 15 de agosto de 718 el asedio árabe fracasara. A pesar de esto, la lucha continuó en Anatolia, Nicea y Cesarea de Capadocia. En el año 740, León III consiguió otra victoria entre los árabes en Acroinón, con la colaboración de los cázaros, aliados bizantinos, mediante una política matrimonial. Con el califato omeya se reanudará la expansión militar contra Bizancio en el norte de África. En el frente balcánico, el peligro eran los búlgaros. Se inició una época de grandes enfrentamientos con Constantino V, hijo de León III. Estas culminaron en 762, cuando Telez se hizo con el poder entre los búlgaros, poniendo fin a sus luchas internas. La hegemonía del imperio en los Balcanes quedó asegurada de momento por la obra política de Constantino V. Tras el breve reinado del sucesor de Constantino V, León IV, gobernó como regente la emperatriz Irene, esposa del anterior y madre de Constantino VI. Irene se enfrentó al califa Harún al-Rashid, los búlgaros y eslovacos en Iliria y Eslovenia con derrota bizantina. La coronación de Carlomagno como emperador en el 800 supuso un gran desprestigio, conllevó el golpe de Nicéforo contra Irene. Nicéforo, tras una campaña victoriosa contra los búlgaros, murió en combate contra el Khan de Krum, quien hizo una copa con su cráneo. El imperio bizantino sigue los derechos justinianos, pero realiza diversas reformas. La primera sería seguir reforzando el poder del emperador. Aquí nos encontramos con una influencia del imperio persa. Se había consolidado la idea de un emperador elegido por voto, aunque la herencia dinástica es lo más habitual.
hacían una práctica romana de asociar a uno de los hijos del emperador al trono del poder. Hubo una sucesión dinástica. El reformamiento del poder imperial supuso el otorgar al emperador bizantino ser considerado vicario de Dios en la tierra, incluyéndose en asuntos doctrinales. Se le da un lugar como un santo. Sería un poder teocrático. Se refuerza el poder religioso del emperador. En el año 800 surge un rival en Occidente, es decir, Carlomagno. La cuestión del filioque es una referencia al credo cristiano que se proclama en el Concilio de Constantinopla del siglo IV, apoyándose en textos griegos en la Iglesia occidental. En Roma se introduce la expresión filioque al hablar del Espíritu Santo, que procedería del Padre y del Hijo. No es un cambio en la doctrina, es simplemente una aclaración de la Iglesia latina en el credo. La Iglesia griega no se oponía al principio doctrinal de filioque, sino a la forma de introducirlo. Se oponían en la parte formal y lingüística de este añadido. Supuso una separación de los credos. Es la base de la ruptura de la Iglesia griega. Movimiento iconoclasta. Se sientan las bases de lo que posteriormente será el gran cisma de la Iglesia griega en el siglo XI. Se cambia el nombre de imperator a Basileus, lo cual recalca el gran número de población griega en el Imperio bizantino. Muchos eslavos se asientan en las fronteras de los Balcanes. Cada vez en el imperio hay más características culturales y étnicas. En el Imperio bizantino había 5 patriarcados: Alejandría, Antioquía, Éfeso, Jerusalén y Constantinopla. Se reconocerá la primacía de honor del Papa, pero el patriarca de Constantinopla ganará mucha importancia por ser de la capital imperial, y las otras 4 sedes patriarcales caerán bajo el dominio árabe. En Bizancio seguía el monofisismo y en un intento de acabarlo, Heraclio ideó una nueva doctrina que uniera monofisistas y cristianos. Esta nueva herejía se conoce como monotelismo. Comenzaron a surgir diferencias en torno a las doctrinas, liturgias y zonas de evangelización. Y con el asentamiento eslavo surgen luchas entre bizantinos y alemanes por influir en la cristianización de estos. Esto marca una separación de la Iglesia bizantina respecto a Occidente. Además, hay que añadir que, vinculado al poder de la dinastía isáurica, se establece el movimiento iconoclasta. La polémica surgió debido a la representación de imágenes de santos. Este movimiento quiere evitar la idolatría. Tiene influencias monofisistas, judías y musulmanas. Afirman que las imágenes deben ser destruidas, que los monjes las utilizan para manipular al pueblo. La iconoclastia predomina en el oriente del imperio, agrupando al alto clero, aristocracia y sector oriental del ejército. El movimiento contrario, la iconodulia, predomina en los Balcanes, formado por el pueblo llano y monjes. Defienden que las imágenes sirven para que los monjes eduquen al pueblo analfabeto. El movimiento iconoclasta se inició con León III, quien tomó partida por los enemigos del culto a las imágenes en 726, seguramente influido por obispos de Asia Menor, en especial el obispo Constantino de Nacolea, verdadero instigador de la guerra de las imágenes. La disputa de las imágenes separó aún más a Roma y Constantinopla. El Papa se negó a eliminar las imágenes, a lo que León III respondió confiscando los bienes papales en los dominios bizantinos al sur de Italia, donde además hubo una persecución a los iconodulios. Pero las medidas más duras llegaron con Constantino V, hijo de León III, cuya iconoclastia contribuyó a una lucha contra el poder de los monjes, una desamortización que hizo que muchos monasterios se destinaran a usos seculares. La política del emperador llevó al Papa Esteban II a firmar en Kiersy, en el año 756, un acuerdo con Pipino, rey de los francos. Esto supuso un nuevo distanciamiento entre el papado y Bizancio, que culminó 44 años después con la coronación de Carlomagno como emperador de Occidente. La represión despiadada de los partidarios de las imágenes tuvo repercusiones culturales notables en Italia. Un gran número de monjes griegos se trasladaron a estos territorios. La gran época iconoclasta acabó con la muerte de Constantino V en 775. Al morir León IV, su viuda, la emperatriz Irene, madre de Constantino VI, gobernó como regente e hizo restaurar el culto de las imágenes.
De acuerdo con el patriarca Tarasio, se propuso acabar con el cisma mediante el Concilio General que se celebró en Nicea en el 787. Los monjes saludaron a Irene como portadora de Cristo, pero los hechos de la política exterior provocaron la caída de Irene con el golpe de estado de Nicéforo. La política iconoclasta sería reanudada por León V, quien destituyó al patriarca de Constantinopla, partidario de las imágenes. Teodoro restauró definitivamente el culto a las imágenes en un solemne concilio celebrado en 843, cerrando así un conflictivo y peligroso capítulo de la historia interna del imperio. La iconoclastia supuso la destrucción de imágenes en la iglesia, poniendo en su lugar imágenes del emperador en escena de victorias militares. Esto es un instrumento más para reforzar su poder y de alojamiento de la iglesia bizantina respecto a Roma. Cisma de Focio. El patriarca de Constantinopla, Ignacio, no se sometía fácilmente a los dictados del emperador Miguel III. Este era un hombre entregado a la bebida y a las diversiones propias del pueblo. Ello permitió gobernar a su tío, César Bardas. Fue Bardas quien en 858 nombró patriarca de Constantinopla a Focio, un laico procedente de la alta nobleza emparentada con el propio emperador. Focio era un hombre muy culto y autor de la obra conocida como Biblioteca, una recopilación de más de 300 libros. Ante su destitución, Ignacio acude al Papa Nicolás I para solicitar su ayuda, apelando al Papa para que dictamine que su deposición es ilegítima y que le mantenga como patriarca. El Papa Nicolás I, apoyado en los monjes estuditas, defendió el depuesto Ignacio frente a Focio, el cual apeló a los agravios acumulados por los griegos frente a los latinos. Focio lanzará ataques directos contra el Papa apoyado por el emperador Miguel III. En 867 ocurre el llamado Cisma de Focio, en un sínodo reunido por Miguel III en el que se le dará la razón a Focio, pero esto no duraría mucho más, pues Bardas, protector de Focio, sufrió derrotas contra los musulmanes, que ocuparon Creta y Sicilia, al mismo tiempo que se producía el ataque de los varegos rusos contra Constantinopla. Bardas es asesinado por Basilio de Macedonia. Su muerte determinó la caída de Focio y la reconciliación aparente con Roma. Poco después, Miguel III fue asesinado por Basilio. Se inicia así la dinastía macedónica. Basilio I acabará con este cisma reuniendo el séptimo concilio ecuménico en Constantinopla en el año 870 y repondrá al patriarca Ignacio en su antiguo cargo. Focio no volverá a ocupar la sede constantinopolitana hasta la muerte de Ignacio en 877. En esta segunda etapa como patriarca, Focio mantendrá las formas con Roma, pero utilizará su poder para promover el odio contra el Papa. Será nuevamente depuesto por León IV, hijo y sucesor de Basilio I, por motivos políticos y no religiosos. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós. Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre el repliegue bizantino en la Alta Edad Media, siglos 8 al 10. El Imperio Bizantino coincide con las dinastías imperiales Heráclida e Isáurica. La continuación del Imperio de Justiniano ratifica la herencia griega, a la vez que se viven repliegues territoriales por Atasio fue asesinado por Focas, situación que aprovecharon los persas para atacar a Bizancio. El soberano persa Cosroes II invadió el imperio por la frontera mesopotámica, apoderándose de Antioquía en el año 611 y Jerusalén en el 614 fue saqueada. La reacción de Heraclio fue lenta pero eficaz. Con los fondos requisados a la iglesia, muerte se fueron perdiendo territorios progresivamente en Occidente. En cambio, en Oriente, los persas y musulmanes intentaban aprovechar cualquier oportunidad para debilitar al imperio bizantino.
Con respecto al imperio persa en los últimos años, se habían solucionado los problemas de rivalidad tras el acuerdo de paz firmado por el emperador bizantino Mauricio. Mauricio con el emperador es una especie de virrey. Hay dos provincias que crecen en importancia, los exarcados de Rávena y Cartago. En el año 610 se produce la sublevación del hijo exarca de Cartago, Heraclio, para conseguir el poder del Estado, y Heraclio logra derrocar al emperador Focas. Justiniano había promovido la reconquista, pero asumió ataques de pueblos exteriores. El imperio bizantino vive una crisis política, religiosa, un retroceso territorial. Es una etapa de cambio importante hacia un imperio helénico, aunque sigue conservando el título romano. La organización del imperio se reorganiza con la actividad heráclida e isáurica. El gobernador o exarca tuvo plenos poderes, compartiendo poderes